Atención, esta es una historia creada por mí. Todos los créditos y derechos a Akira Toriyama y Toei Animation. Si el contenido es de tu agrado, te invito a suscribirte y dejar tu like. Eso dicho, disfruten del siguiente video. El Reino Celestial, un lugar habitado por seres conocidos como celestiales, actualmente estaba pasando por una crisis. Muy pronto, el primer caballero del Apocalipsis, que yacía en la prisión del Reino Celestial, sería liberado. Y a pesar de que el despertar de los 4 caballeros ya estaba profetizado, los celestiales no se quedarían de brazos cruzados, viendo cómo se desarrollaba el apocalipsis. Había una última oportunidad de detenerlos, y eso era, confiar en el poder de la misma persona que provocó esto, Son Goku. El Saiyajin actualmente se encontraría temblando, por alguna extraña razón, su cuerpo no paraba de temblar. Pero, ¿por qué? Ya les había hablado a los celestiales sin temor. ¿Podían ser los 4 caballeros la razón de su aparente miedo? No sentía temor hacia esos seres, si bien estaba nervioso por su despertar, era solo eso. Los celestiales al ver el aparente miedo de Goku, le preguntarían si los vio. Goku al escucharlos, preguntaría a qué se referían. Los celestiales, le dirían a Goku que él ya lo sabía, ellos se referían a los que estuvieron desde antes de la creación. Ante esto, el cuerpo de Goku se tensaría, mientras comenzaba a sudar. Esa sensación de inferioridad, de sentir que su existencia no tenía sentido, volvería a recorrer todo su cuerpo. Los celestiales, mencionarían que ya se acostumbraría a vivir con eso, aunque sería un proceso muy difícil. Goku al escuchar lo dicho, preguntaría qué eran esos seres. Los celestiales, le dirían que se lo explicarían, aunque el conocimiento que ellos tenían sobre esos seres no era tan amplio, pues esos seres eran incluso más antiguos que la misma creación. Primero, explicarían que estos seres eran denominados seres cósmicos, seres que trascendían más allá de la creación, y de todo concepto creado por ella. También dirían que la creación no significaba nada para ellos, pues su significado era igual al de una hormiga para un humano. Pues el hombre podía matar a una hormiga sin darse cuenta, y para él sería algo sin importancia. Lo mismo sucedía con esos seres, pues podían destruir a toda la creación, y no les importaría, pues la creación no significaba nada para los seres cósmicos. Goku al escucharlo lo entendería, porque de su temor. Los seres cósmicos eran aterradores. Los celestiales, dirían que tuvo suerte al no volverse tan loco, y que ahora que sabe de su existencia, entiende que todo lo que existe, toda la creación, no tiene valor alguno, pues puede desaparecer en un instante, y ellos no podrían hacer nada. Goku por su parte daría un suspiro. Los 4 caballeros del apocalipsis, y seres cósmicos, esto estaba siendo demasiado para el Saiyajin. Los celestiales, le dirían que no debía enfocarse en los seres cósmicos, pues no había nada que pudieran hacer en contra de ellos, ahora su única prioridad, debían ser los 4 caballeros. Un portal se abriría, y de él, Megatron, junto a Piccolo, y un Broly bastante molesto saldrían. Piccolo miraría a Goku, diciendo así que aquí estabas. Goku simplemente saludaría, y observaría a un molesto Broly. Goku preguntaría qué le había pasado a Broly. Megatron respondería que Broly lo había atacado, y tuvo que derrotarlo para traerlo. La cuestión era que Broly había usado el Super Saiyajin 5, pero no pudo hacer nada contra el ángel, provocando el enfado del Saiyajin. Goku le diría a Broly que no se preocupara, pues los 3 se volverían más fuertes. Piccolo le preguntaría a Goku qué pasaba, y por qué no había llamado a Vegeta y Gohan, pues esos 2 eran más fuertes que él y Broly. Goku diría que con la amenaza que estaba por venir, era mejor dejar a Vegeta y Gohan en la Tierra para defenderla. Piccolo preguntaría qué amenaza. Antes de que Goku dijera algo, los celestiales harían brillar sus manos, y la información de todo lo que habían hablado los celestiales y Goku, pasaría a la cabeza de los recién llegados. Los celestiales, dirían que con eso se ahorrarían mucho tiempo. Piccolo ya teniendo la información en su cabeza, sudaría por esos 4 guerreros que traerían el fin, preguntándole a Goku cuál era su plan. El Saiyajin con una mirada seria, diría que solo había una oportunidad. Por otra parte, en el planeta del Supremo Kaiosama. Así que no tienes noticias de Kakaroto, ¿verdad? Preguntó Vegeta.
El Supremo diría que no sabían qué había pasado con él después de la conversación que tuvo con los Kalos. Gohan diría que el estado de su padre era preocupante, pero lo mejor por el momento era entrenar y esperar que su padre se encuentre bien. Vegeta estaría de acuerdo en esto, preguntándole a Gohan cómo funcionaba el ki místico. Gohan con una sonrisa diría que sería una larga explicación. Tiempo después. En el reino celestial. Los celestiales harían acto de presencia ante Goku. Estos dirían que ya era la hora. El Saiyajin simplemente asentiría, el momento había llegado. La prisión del reino celestial, que contaba con un solo prisionero, y miles de guardias. Se había vuelto una auténtica carnicería. Miles de guardias asesinados de diferentes maneras. La sangre escurría por todas partes, y en medio de esta, un sujeto se alzaba. No son más que cucarachas, fueron las palabras escuchadas, antes de que el último guardia fuera decapitado por el sujeto. Este observaría sin un gramo de misericordia la masacre provocada, no le importaba quiénes fueran, cualquiera que se entrometiera en su camino sería destruido. El sujeto comenzaría a caminar, su objetivo era claro. Él mataría de la peor manera a los dioses que lo habían encerrado, él acabaría con los celestiales y todo el reino celestial. Sin previo aviso, una luz cubriría al sujeto, pareciendo que esta luz lo iba a transportar. El sujeto se dejaría transportar, pues si bien podía escapar de esta transportación, tenía curiosidad de a dónde lo llevaría, además, no había nada en el multiverso que le hiciera daño, por lo que transportarlo a estrellas, agujeros negros, entre otros lugares peligrosos, no le afectaría en nada. El sujeto sería transportado al Palacio Celestial, en donde los celestiales lo esperaban. El sujeto daría una sonrisa tenebrosa, al estar enfrente de estas deidades, diciéndoles que fue muy valiente de parte de ellos enfrentarlo de frente, pero que de igual manera, hará de su muerte un verdadero tormento. Los celestiales responderían que lo habían transportado al palacio, porque le tenían una propuesta. El sujeto reiría ante esto, diciéndoles que no digan tonterías, pues nada de lo que dijeran, los salvaría de morir por sus manos. Los celestiales dirían que la propuesta sería de su interés, pues involucraba a un Saiyajin. El sujeto se tensaría al escuchar la palabra Saiyajin, preguntándoles cuál era la propuesta. Los celestiales responderían que se trataba de una batalla contra un Saiyajin, si él ganaba, le darían paso libre, pero si él perdía, volvería a ser encerrado. El sujeto por su parte, daría una sonrisa, él destruiría a quien sea, y si bien tenía un gran rencor hacia los celestiales, no podía ignorar que a quien se enfrentaría era un Saiyajin. El sujeto aceptaría, diciendo que se apuraran, y lo llevarán con ese Saiyajin, en el caso contrario, comenzaría con sus torturas. Los celestiales rápidamente se transportarían con el sujeto. En una clase de coliseo romano. Los celestiales aparecerían en los palcos, mientras el sujeto aparecía en la arena. En ella, Goku se encontraba meditando, preparándose mentalmente para enfrentarse a este rival. El Saiyajin al sentir que su oponente ya se encontraba en la arena, abriría los ojos, observando a su contrincante. El sujeto observaría a Goku, mirándolo con cierto odio. ¿Eres Saiyajin? ¿Perteneces a la raza de esos tontos simios, verdad?, preguntó el sujeto. Goku asentiría, diciendo que parecía conocer a los Saiyajin. El sujeto le diría que cuidara sus palabras, y que no se dirigiera hacia él con tanta confianza, pues no estaba ante cualquier sujeto. Megatron, siendo el árbitro del combate, le diría a Goku que fuera con cuidado, pues a quien se enfrentaría no sería alguien fácil. El sujeto diría que le hiciera caso a ese ángel, aunque de todas formas, acabaría con él, y después se encargaría de los celestiales y todo el reino celestial, pues ellos estaban muy confundidos, si pensaban que iban a salir tan libres de su castigo. Él no necesitaba que ellos le dieran el paso libre, solo había aceptado porque contra quien se enfrentaría se trataba de un Saiyajin, y cuando terminara con eso, el reino celestial sería el siguiente en caer. Megatron daría por iniciado el combate. Y un gran silencio sería la única respuesta, ninguno de los dos haría algo. El sujeto diría que lo atacara, pues le concedería el primer golpe. Goku se transformaría en Super Saiyajin 5, y en un rápido movimiento, el Saiyajin impactaría un golpe en el rostro del sujeto.
Como era de esperarse, el ataque del Super Saiyajin 5 no tendría efecto alguno. El sujeto se molestaría ante esto, preguntando si eso era todo, pues si así era, esta pelea era un insulto hacia él. Goku rápidamente retrocedería, comprendiendo que ninguna alteración de ki podía hacerle frente a este sujeto, decidiendo ir con su transformación más fuerte. Un inmenso torrente de ki cubriría a Goku, quien comenzaba a tener un cambio. Del torrente, un Goku ya transformado saldría. El Saiyajin se miraría a sí mismo, dándose cuenta que su Super Saiyajin 9 ya no era tan fuerte como antes. Lo más probable era que al no dominar la transformación, esta fue perdiendo poder. Aún así, el Super Saiyajin 9 seguía siendo muy superior a la fase 8. El sujeto al ver la nueva transformación, mencionaría que su cambio ha sido más simple, pero su poder había crecido de forma abismal. El sujeto preguntaría qué era esa transformación. Goku respondería que él la denominaba Super Saiyajin 9. El sujeto mencionaría que si era la fase 9, entonces había 8 niveles antes, algo bastante curioso, pues ya eran muchas transformaciones. Goku sin nada más que decir, se dirigió rápidamente contra el sujeto. Su primer ataque sería un puñetazo al rostro. Sin embargo, este sería detenido por el sujeto, quien de un golpe, mandaría a volar a Goku. Goku se estrellaría contra el suelo de la arena, quedando algo sorprendido. No solo ese sujeto lo había detenido, sino que había podido contraatacarlo fácilmente. Otra cosa que sorprendería a Goku, sería la resistencia del Coliseo. Pues a pesar de liberar su ki de Super Saiyajin 9, y haber sido estrellado contra el suelo de este, el Coliseo se seguía manteniendo, teniendo muy pocos daños aparentes. Megatron le diría a Goku que luchara con libertad, pues la arena resistiría sin problema su poder. Goku al oír esto, liberaría aún más ki, sabía que no podía tomarse a la ligera este combate. Ambos guerreros se dirigieron uno hacia el otro. El combate dio inicio. La velocidad a la que se movían, era algo que a duras penas era visto por los celestiales. Goku lanzaba ataque tras ataque. Patadas, golpes, ráfagas de ki. Ataques que eran bloqueados y desviados por el sujeto, pues este solo se defendía, pareciendo estar analizando los movimientos de Goku. El Saiyajin al ver esto detendría su lluvia de ataques, preguntándole por qué no contraatacaba, pues le era bastante obvio que tenía el poder para atacarlo. El sujeto felicitaría a Goku por su poder, diciéndole que al parecer este combate no será una ofensa. El sujeto le preguntaría a Goku de qué linaje especial venía, pues un linaje normal, o el linaje de la familia real, jamás llegaría al nivel que estaba mostrando. Goku al oír esto, le vendría a la mente Broly y Kidnapper, siendo Saiyajines de un linaje especial, si se le podía decir así. Goku mencionaría que no provenía de ningún linaje especial, pues él era un guerrero de clase baja, que fue criado en la tierra, y que logró este poder gracias a su esfuerzo, y ayuda de sus maestros y personas, que depositaron su confianza en él. El sujeto se sorprendería un poco por esto, que persona depositaría su confianza en un sucio mono. Goku preguntaría si ya piensa contraatacar, o solo va a estar a la defensiva. El sujeto sonreiría, mencionando que ahora sí contraatacaría. Para gran sorpresa de Goku, el sujeto se transformaría en Super Saiyajin. El primer caballero del apocalipsis, era un Saiyajin. Goku quedaría sin palabras ante esto. El sujeto mencionaría que le había llamado la atención que un sucio mono se encontrara en el reino celestial, por eso aceptó esta pelea. Goku preguntaría si acaso él quería pelear por la emoción de una pelea, pues esa era la principal razón de un Saiyajin para las batallas. El sujeto le diría que no se confundiera, que él sentía todo lo contrario. Él odiaba con todo su ser a esa raza de simios, no eran más que unos estúpidos arrogantes. Ellos eran la escoria del universo. Una escoria, que se atrevió a desterrarlo por ser una posible amenaza. En el pasado, la raza Saiyajin tenía varios linajes especiales entre su especie. El linaje del Super Saiyajin legendario, del Super Saiyajin Dios, entre otros, transformaciones únicas de ese linaje. Durante generaciones, el linaje del Super Saiyajin legendario, y del Super Saiyajin Dios han estado en continuo conflicto, siendo uno el caos y la destrucción, mientras el otro el control y la creación.
Los Saiyajines que encarnaban este poder, estaban destinados a enfrentarse. Pero, entre la raza, nació una anomalía. Un Saiyajin que encarnaba los dos poderes. Por el temor que generaba que uno solo tuviera esos dos poderes en su interior, fue desterrado por su propia raza y asesinado por la persona en la que más confiaba, su hermano. Pero en medio de esa oscuridad, en medio de la muerte, alguien le extendió la mano y le dio la oportunidad para crear un nuevo mundo, un mundo sin dioses, sin esos estúpidos simios. De esa manera, él regresó a la vida, como un ser que encarna un concepto. Un ser que no puede ser destruido por los celestiales, pues su poder trasciende más allá. Goku se sorprendería por esta historia, diciéndole que ya no tenía sentido seguir guardando ese rencor, pues los Saiyajines habían sido extintos. El sujeto diría que eso era bueno, aunque de igual manera, él junto a los demás reformarían el universo, a su imagen y semejanza. El sujeto preguntaría si acaso él era el último Saiyajin. Goku respondería que no, pues quedaban un par de más vivos, aunque la gran mayoría no eran de sangre pura. El sujeto diría que ya había sido suficiente charla. En un rápido movimiento, el sujeto encajaría un golpe en Goku. El Saiyajin escupiría sangre, mientras salía volando. Goku, a pesar del dolor, rápidamente se repondría, la confusión en sus ojos era clara. De un momento a otro, el poder de este sujeto se había disparado. Goku preguntaría qué era ese Super Saiyajin, pues su nivel había escalado de manera bestial, su poder no había aumentado 50 veces como debía ser. El sujeto reiría ante esto, diciendo que era un idiota, pues obviamente su Super Saiyajin no va a funcionar igual, al fin y al cabo, Goku seguía siendo un sucio simio, a comparación de él, quien era uno de los 4 elegidos, una anomalía que ya estaba profetizada. La pelea de un momento a otro se tornaría a favor del sujeto. La batalla, que teóricamente parecía estar a favor de Goku, se había dado vuelta. Ahora Goku solo se podía defender de los poderosos ataques de este sujeto. A pesar de que el Super Saiyajin 9 era absurdamente fuerte, este sujeto, con tan solo su Super Saiyajin, lo estaba poniendo en aprietos. El sujeto le mencionaría a Goku que no necesitaba de potenciaciones para su Super Saiyajin, pues todo el poder de su Super Saiyajin podía ser liberado sin la necesidad de potenciaciones. Goku ahora entendería de dónde salía tanto poder, pues ese simple Super Saiyajin no necesitaba de potenciaciones, como lo eran la fase 2 y 3, que potenciaban la transformación a cambio de un mayor desgaste. En palabras simples, se podría decir que el Super Saiyajin de ese sujeto era perfecto. El sujeto encajaría un rodillazo en el rostro de Goku, mandándolo así a los cielos, donde de un golpe lo estrellaría contra el suelo. El Saiyajin perdería su transformación de Super Saiyajin 9, quedando aparentemente derrotado. El sujeto le diría a Goku que dio una buena pelea, pero el resultado fue el esperado, un ser inalcanzable como él, jamás sería derrotado por un sucio mono. Goku, levantándose, diría que él superaría cada obstáculo, sin importar qué. El sujeto respondería que sería inútil, pues la diferencia entre ambos iba más allá de lo que él podía creer, incluso pudo haberlo eliminado rápidamente si así lo quisiera, pero tenía cierta curiosidad de él, pues no es normal ver que los celestiales se oculten detrás de otra raza. Goku simplemente comprendería que la diferencia entre ellos era abrumadora, y que incluso este sujeto parecía ser más fuerte que Cell Buzzer. Él había invocado a seres peores que Cell Buzzer, y ahora su responsabilidad era detenerlos. Goku diría que pase lo detendría. El sujeto ante esto se molestaría, diciendo que deje de aferrarse a eso, que los arranques de ira no iban a funcionar, y que una numeración más no serviría de nada, si era lo que planeaba. Goku sonreiría ante lo último dicho por el ser. El sujeto diría que era suficiente de tonterías, y que acepte su destino. Goku diría que tenía razón, que él jamás lo vencería en este estado, él había previsto desde el comienzo, que necesitaría de un poder mayor a la fase 9. Fue por eso que pidió entrenar en el reino celestial, y a pesar de que utilizarlo sea algo que va contra las reglas, es eso o nada. El sujeto quedaría desconcertado por lo dicho por Goku. De cierta manera, debo agradecerles a los celestiales, pues a pesar de que va contra sus reglas, me ayudaron mucho al brindarme toda la información posible.
Los celestiales quedarían sorprendidos. Les había parecido algo extraño cuando Goku pidió más información de la necesaria sobre el poder prohibido. El Saiyajin quería volver a usar esa transformación sin la necesidad de otros Saiyajines. Según lo que los celestiales le habían explicado a Goku, el poder prohibido, en el pasado era eso, simplemente poder, que trascendía los límites mortales, y que se alcanzaba por puro mérito propio. El poder prohibido era algo que yacía dentro de todos, dormido, esperando a ser despertado. Y si bien la opción más óptima era el ritual, este poder también podía ser logrado de forma individual. Y si ya en el pasado varios habían trascendido su mortalidad, al conseguir este poder, él no sería la excepción. Goku, diría que siendo un Saiyajin, debería saber, que el poder de su raza no tiene límite, y ahora se lo demostraría. El sujeto curioso por la confianza de Goku, se burlaría de él, diciendo que nada le serviría, incluso un Super Saiyajin 12 o 15 no le servirían de nada. Ante esto, Goku reiría, diciendo que aún no había llegado a esas numeraciones, pero quién sabe, tal vez en un futuro tenga transformaciones con esa numeración. Una sonrisa macabra se dibujaría en Goku. Sus ojos se volverían completamente rojos. Una explosión de ki como ninguna sería liberada. Un poder caótico comenzaría a salir del cuerpo de Goku. Todos los celestiales observarían esto con sorpresa. El plan de Goku era usar nuevamente el poder prohibido. La gran masa de caos rodearía todo el coliseo, el cual comenzaba a destruirse por semejante poder. Goku por su parte se transformaría en Super Saiyajin 5, y ya transformado, Goku comenzaría a absorber el poder prohibido. Tras observar todo ese inmenso caos, un manto negro cubriría a Goku, no dejando ver a nadie lo que había sucedido con él. Tras unos segundos, el manto comenzaría a disiparse. Y entre la oscuridad, una monstruosa figura se alzaba. El sujeto observaría con sorpresa ese poder. ¿Acaso este Saiyajin era el que lo había liberado? Con unos ojos rojos, y un aura completamente oscura, Goku con una voz tétrica, diría que el combate apenas comienza. Fin de capítulo.